Buenos días, apreciados estudiosos. Bienvenidos a la primera videoclase. En esta vamos a hacer énfasis en algunos de los temas del módulo uno, a fin de que ustedes puedan comprender aún más y aprendan a construir conocimiento a partir de lo que ya tenemos. Entonces, espero que sea de gran utilidad para ustedes en términos de que logren integrar toda esa información que tuvieron en el módulo uno. Entonces, primero vamos a aclarar las dudas de ustedes relacionadas con el tema del módulo uno. Como les vengo informando, es como una profundización o un resumen de lo que se ve en el módulo uno. Segundo, eh, este es el orden del día. Primero vamos a hacer la presentación por parte mía y por parte de las personas que estén conectadas. Veo que está Saili Yurani. Entonces me voy a presentar y luego vamos a hacer una exposición de los temas que, como decía anteriormente, pueden ser de difícil comprensión para ustedes. Y para finalizar vamos a hacer la resolución de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre la temática. Eh, entonces, vamos a iniciar con el primer tema. Esto tiene que ver con la parte uno del módulo uno. Entonces, en primer lugar, me voy a presentar. Yo soy Margarita Guzmán. Voy a ayudarles a orientarlos en los temas relacionados con creatividad en la empresa, en esta asignatura, con el fin de que puedan construir estos temas y los puedan aplicar en sus diferentes entornos laborales. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Tenemos dos puntos importantes en relación con la creatividad empresarial y la creatividad en la empresa. Es importante aclarar estas dos definiciones. La primera hace alusión a aquellos empresarios, aquellas personas que inician negocios, aquellas personas que están encargadas de visualizar negocios, de crear negocios, de ser creativos para montar empresas, montar Pine, todo lo que tiene que ver con cómo puedo yo hacer un negocio distinto. La segunda tiene que ver con la creatividad en la empresa. Esto hace alusión a lo laboral como tal, es decir, a las personas que son colaboradores en la empresa y que requieren resolver día a día los inconvenientes que se presentan y también visualizar aquellos problemas que van a futuro pues a enfrentar con el fin de generar planes de contingencia. Y de igual manera hace alusión a la manera creativa en que se pueden crear estrategias para que la empresa sea más competitiva a nivel laboral. Entonces, ¿qué se requiere para poder ser creativo en la empresa? Tener ciertas habilidades. ¿Cuáles son las principales? Según algunos teóricos, el dominio, la destreza del conocimiento específico es importante, ya que de acuerdo al área en que se encuentre la persona, asimismo, esa persona que está encargada de ese área debe tener al menos conocimiento o experiencia que le ayude a generar nuevas ideas, a generar nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevos procesos para que la empresa se mantenga y no tienda a extinguirse.
y no tienda a no seguir adelante. Entonces, digamos que no todas las personas somos o tenemos la capacidad de ser creativos en todos los espacios o en todas las áreas. Por ende, es necesario ese dominio específico, esa destreza específica para poder generar ideas y estrategias. La otra son habilidades creativas. Estas tienen que ver con flexibilidad, originalidad y autonomía. Estas las voy a hablar en un momento. Y lo otro tiene que ver con la motivación laboral para la tarea. ¿Qué tanto me conecto yo emocionalmente? ¿Qué tanto estoy interesado con la tarea que voy a desarrollar, que voy a desempeñar? Entonces vamos a hablar de las habilidades creativas. La primera es la flexibilidad. Esta es una persona que debe estar abierta a cualquier experiencia, estar dispuesto a desligarse o a desvincularse a aquello que como que me ancla a hacer todo lo convencional, estar dispuesto a escuchar al otro, a integrar ideas, a no ponerme a la ofensiva si alguien me va a hacer una retroalimentación, sino más bien aceptarla, reflexionar en torno a esto y generar estrategias haciendo uso de esa idea que me brindaron. La otra es la originalidad. Esta originalidad hace alusión a ese sello personal que yo le puedo poner a lo que hago, a la manera en que yo hago, las estrategias que yo utilizo, que son mis maneras de ser, mis maneras de hablar, mis maneras de actuar, siempre y cuando haya respeto por las cosas del otro. Simplemente es la manera en que yo puedo y logro generar ideas. O puedo y logro generar estrategias y cómo las voy a hacer, cómo las voy a poner en práctica y les voy a aplicar. Finalmente está la autonomía. La autonomía tiene que ver con la seguridad con la que yo enuncio mis ideas sin temores, sin temer que voy a hacer el ridículo porque voy a generar algo nuevo, porque voy a presentar algo exitoso y sin temer a que también haya un fracaso, o sea, es decir, que no, o una no aceptación de mi idea. Simplemente tener la seguridad de que, bueno, fue algo que yo aporté y que de cierta manera, si no se aceptó, fue pues porque hay razones detrás y pues hay razones de peso seguramente que de cierta manera influyeron para que esto no se diera. Entonces, la persona autónoma es aquella persona que es segura en lo que quiere hacer, que aunque tenga un líder, va a tratar de persuadir ese líder, si no lo logra por un lado o por el otro, y si sabe que esa idea definitivamente no va a ser aceptada, entonces cambia de idea, maneja otra idea, otra estrategia, y no, digamos, como que no permite que la frustración haga mella en su manera de presentar sus ideas y no teme al ridículo. Estas tres habilidades están ligadas en tanto que la persona creativa casi siempre es o piensa de manera original, siempre quiere impactar. Entonces, vamos a profundizar un poco en los factores que influyen en la creatividad en la empresa. Además de todos estos que hablamos anteriormente, también influye otro factor que tiene que ver con el clima laboral. Las personas creativas, por lo general, no pueden estar en un, o mejor dicho, no se ven, no se visualizan, no pueden ser ellas mismas si están en un clima laboral en el que no haya colaboración, en el que sus ideas no son escuchadas, en el que no se integren ideas, en el que tengan jefes y no líderes. Digamos que el cultivo para estas personas que son creativas es un clima laboral en el que se encuentra colaboración, en el que se encuentra un líder que integre ideas, un líder motivador, una empresa que maneje comunicación asertiva, que maneje una buena estrategia de comunicación entre los empleados.
en el que haya como ese espacio para poder hablar, para poder generar ideas, que sea, en el que se sienta escuchado. Entonces vamos a dar paso otra vez a hablar sobre el dominio del campo del conocimiento específico. En este, como les decía, la persona necesita tener conocimiento de lo que está haciendo. Es básico, es importante que la persona tenga conocimiento con el fin de que utilice esa experiencia, utilice esas ideas teóricas, eh, las integre. Atraviese esas ideas por medio pues de eso que está haciendo y pueda proyectar a futuro nuevas ideas que ayuden a que se generen estrategias, a que se mantenga la empresa en el mercado, a que digamos como que las estrategias de la empresa sean estrategias que sean alineadas con pues, la misión, la visión de la empresa. Luego tenemos la motivación por la tarea. Esto tiene que ver más que todo con la emoción, con ese interés que me genera a mí la tarea, ese interés que me genera a mí, digamos que realizar la tarea que yo quiero y que me han asignado y que de cierta manera está alineado con mis intereses. Y en tercer lugar están las habilidades creativas. Estas habilidades creativas tienen que ver con la capacidad que yo tengo para ser curioso. ¿Qué es ser curioso? Ser curioso es investigar, indagar, no solamente con mis líderes y con mis compañeros, sino también con la teoría, con las revistas de actualización, con las investigaciones actuales, con los grupos actuales. La otra es la ingenuidad, es la capacidad que yo tengo de sentir que necesito más conocimiento. La otra es el interés. ¿Qué tanto yo estoy interesado? Está ligado con la motivación por la tarea, con lo que yo estoy haciendo. Y por último, después está la capacidad de asombro. Esta capacidad de asombro tiene que ver con la manera en que yo creo que lo otro es importante y cómo puedo integrar eso que yo creo que es importante a lo que yo considero que puede ser mi idea. Lo otro tiene que ver con el humor, con la manera de yo utilizar el humor a favor de lo que estoy haciendo. Es decir, tener alegría frente a lo que yo hago, saber manejar la inteligencia emocional y esto hace también, va ligado a que tenga deseos de hacer bien las cosas. Si yo estoy en una posición de buen humor, de saber qué es lo que yo quiero hacer, pues es muy posible que sepa cómo quiero hacer yo las cosas. Luego venimos con You are currently the only la person in segunda this parte del conference. primer módulo. Esto tiene que ver con la idea del producto. ¿Cómo voy a llevar una idea a convertirla en un producto? Resulta que este proceso es complejo, tiene varias fases. Estas fases tienen que ver con, estas fases tienen que ver con un proceso complejo en el que se hace necesario estructurar una serie de fases que me permitan a mí hacer que ese producto sea acogido en el mercado. En primer lugar tenemos la selección de las ideas. Entonces, aquí es donde es importante analizar el contexto, ya que si yo analizo el contexto es donde yo voy a ver qué tantas oportunidades tengo para que estas ideas sean acogidas en el mercado. Entonces, necesito revisar cada una de las ideas versus las oportunidades que se me pueden presentar para que sea algo que impacte, que tenga impacto en el mercado. Para poder hacer esa selección de ideas, eh, digamos que este proceso no es tan fácil, se tiene que analizar el contexto como les decía, y este análisis del contexto requiere de una metodología que sea adecuada. En qué términos debe ser adecuada? En términos de que la metodología no solamente debe
tener presente lo que se quiere en el mercado actualmente, sino también qué esperan los posibles consumidores de mi idea o de mi producto o servicio obtener. ¿Cuál es la necesidad que yo deseo cubrir con esa idea? ¿Y qué tanto va a impactar si yo la lanzo? Luego, se hace un proceso de la mejora de la idea. Digamos que a nivel global se tienen varios ejemplos. Por ejemplo, algunas empresas optan por una sola idea, seleccionar solo una idea. Otras más optan por seleccionar varias ideas que se lancen al mercado. Entonces, en este proceso de mejoras de idea, que es un proceso continuo, esto quiere decir que aquí pueden retornar varias veces las personas encargadas de llevar la idea al producto con el fin de hacer las mejoras que se requieran. Es decir, si el proyecto va en la fase de viabilidad cronológica y se requiere mejorar un poco más la idea, pues entonces se vuelve y se generan estrategias para mejora de la idea. Si luego de finalizar, digamos, de salir al mercado ese proceso o ese producto y resulta que no tuvo gran impacto ni tuvo los resultados que se esperan, entonces otra vez vuelve y retorna a ese proceso de mejoras de ideas. O sea, es decir, esto es constante, esto es continuo. Inclusive hay empresas que han hecho de esto un proceso importante en su empresa y han generado el área de desarrollo y sostenibilidad, de desarrollo e investigación. Algunos le llaman también así, desarrollo e investigación. Luego viene el análisis de viabilidad. Entonces, ¿qué tan viable es la idea o las ideas que escogí como empresa en términos de si es rentable, si va a generar impacto, si en el contexto en el que estoy actualmente será bien acogida o no será bien acogida, si aunque es una idea novedosa puede generar expectativa. Entonces aquí es donde se hacen los famosos estudios de mercado. Luego tenemos la fase de costos del desarrollo. Entonces acá los estudiosos estadísticos, financieros, administradores de empresas hacen el análisis financiero, contadores, de qué tan viable es esta idea o estas ideas que se escogieron financieramente. Entonces, si voy a tener utilidad y por cuánto tiempo va a ser esa utilidad, eh, si todo lo que yo requiero en cuanto a costos de lanzamiento, a costos del producto, del servicio, va a ser realmente rentable. Es decir, si a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del proyecto que esté generando, voy a tener la rentabilidad que deseo como empresa. Luego pasa la fase de viabilidad cronológica. Esto quiere decir que, como les decía, hay proyectos que son de corto, largo y mediano plazo. Entonces, resulta que cuando son de corto plazo, se crean planes de contingencia. Esto a fin de que muchas veces hay variables que están en el entorno que no me dejan avanzar y que puede que no se vuelva, o sea, es decir, que de ser un proyecto a corto plazo termine siendo un proyecto a mediano plazo. Entonces eso genera costos, eso genera, digamos, procesos adicionales, genera que las personas que estuvieron trabajando ahí, las personas de talento, tengan que continuar. Por ende, es necesario que se hagan planes de contingencia para que esa continuidad sea algo que sí permita que mi proyecto siga a flote. Luego se analiza la viabilidad organizacional. Esto tiene que ver con qué tanto esta idea tiene afinidad con la estrategia organizacional, con la misión, con la visión, con la proyección de la empresa futuro, si está dentro de las prioridades de la empresa. Entonces, si esta idea no está dentro de las prioridades de la empresa, es muy posible que no me la vayan a valer. Entonces, puede que no me vayan a asignar presupuesto,
pueda que no sea, digamos, no me vayan a dar permiso si requiero alguna persona de alguna otra área para esa persona, para que esa persona trabaje dentro de mi idea o dentro del proyecto que estoy generando, las estrategias que estoy generando. Entonces, hay que tener presente cuáles son las prioridades de la empresa a fin de que no trabaje en vano. Pasamos a la parte de venta de la idea. En esta parte, vamos a mirar que lo que es la emoción y la capacidad de transmitir y de comunicar lo que yo quiero comunicar con mi producto o servicio es importantísima. Entonces, la persona que está encargada de este área debe tener esa facilidad, debe tener esa afinidad de transmitir esa idea, de generar emoción, de impactar en el posible cliente, ya sea del producto o del servicio. Esto tiene que ir ligado también, como lo veíamos en la anterior fase, con la misión estratégica de la empresa. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo vendo lo que genero con mi empresa, el producto, el servicio, es la manera en que yo estoy impactando. Entonces, como les decía anteriormente, la comunicación es importantísima. ¿Cómo comunico desde ese área lo que yo quiero vender, el producto, el servicio? ¿Cómo lo voy a comunicar? No solamente a las personas que son líderes en mi empresa o a las personas que me aprueban mi proyecto, sino también cómo lo voy a comunicar a mi cliente, a mi posible cliente, a mis nichos, a mis posibles nichos. Entonces, la capacidad de comunicación es importante. También el tipo de líderes que tengo es importante porque ellos son quienes van a coger esta idea, quienes van a hacer propia esta idea, a fin de que sus colaboradores trabajen en pro de que cuando se lance la idea al mercado sean capaces de gestionar todos los procesos necesarios para que ese servicio o ese producto salga de la mejor manera posible. Entonces, el liderazgo es importante, que tenga líderes que motiven, que tengan líderes que ayuden al otro, al colaborador, a que logren esas ideas. La capacidad de automotivación también es muy importante en el sentido en que les estaba diciendo. Es muy importante pues que haya motivación, que haya interés en el producto. Y finalmente el mercado. En el mercado yo sé si obtengo resultados de alto o de bajo riesgo. Entonces, en ese sentido, sé si en el mercado todas estas ideas, todas estas estrategias fueron realmente importantes y obtuve un riesgo bajo en ellas. Esto es, y acá es como les decía anteriormente, acá es donde yo sé si necesito volver a mejorar mi idea, si necesito mejorar estrategias, a fin de que obtenga un menor riesgo de resultados que no sean factibles para mi empresa y que generen baja rentabilidad en el producto o servicio que yo estoy presentando. Eh, Todas estas estrategias, como ven, son complejas y son importantes para lo que yo quiero obtener. Son muy importantes. Aunque se vean fáciles, de cierta manera tienen gran esfuerzo por parte de quienes están encargados de esta parte. Esto también puede servirnos a nosotros pues en el manejo de la gestión humana, en el manejo del talento humano. Entonces, por último, tenemos pues las conclusiones.
Entonces tenemos que la creatividad es aquel proceso que nos ayuda a descubrir o a producir o a generar algo nuevo o distinto a lo convencional. Es decir, que tenga plus, que tenga algunas modificaciones que me ayude a ser más eficiente o me ayude a obtener un menor, como una menor posibilidad de riesgo de que mis resultados sean malos. Esto a la vez nos sirve para identificar aquellas dificultades que podemos enfrentar a futuro para para generar planes de contingencia. Eh, Cuando hablamos de idear procesos novedosos, hacemos uso de la imaginación. Entonces, es muy importante que estemos constantemente evaluando qué tanto yo estoy haciendo uso de las estrategias mm, o de estrategias o de actividades que me ayuden a generar mayores procesos o que me ayuden a optimizar mi habilidad para imaginar, para desligarme un poco de lo que es convencional. Tenemos también que la creatividad empresarial como tal hace alusión a aquellas habilidades que tienen los gerentes, los empresarios, los microempresarios, los dueños de negocio para poder iniciar un negocio y crear un nuevo producto, generar nuevas estrategias de un producto o mercado. Eso viene más como para la persona que idea el negocio. Mientras que la creatividad en la empresa tiene que ver con las habilidades de los colaboradores que pertenecen a la compañía y que contribuyen a idear soluciones para la resolución de problemas que se presentan en el día a día de su sitio de trabajo en pro de mejorar procesos o también para poder idear productos o servicios de utilidad para que la empresa permanezca vigente en el mercado, para que permanezca vigente con lo que se quiere actualmente. También se puede afirmar que ese proceso, como lo decía anteriormente, que lleva a ser tangible una idea y convertirla en un producto o servicio, en términos de generar estrategias frecuentes que faciliten que esta idea se convierta en un producto o servicio que se vuelva útil a la sociedad, es complejo. Este proceso es muy complejo y requiere de personas que tengan la experiencia como tal, que sean abiertas también a nuevas estrategias, que estén pendientes y actualizadas de lo que se quiere en la actualidad. Entonces acá tenemos la bibliografía recomendada, básicamente son las partes del módulo que tenemos. Entonces vamos a hacer preguntas respecto a lo que vimos anteriormente. Entonces, la que vemos acá, que está actualmente pues conectada con nuestra videoclase, es Asahilis Agilis. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a intentar. ¿Me escuchas? Sahilis, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Estoy mirando acá en la configuración qué se puede hacer. Sahili, ¿me estás escuchando? Te voy a escribir. Te voy a escribir para que podamos conversar respecto a tus dudas o preguntas. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¿Aló? ¿Sahilis? ¿Sahilis, me estás escuchando? Voy a revisar acá la configuración con el fin de que Sahilis pueda hacer sus preguntas. Te voy a escribir, Sahilis. Sahilis, ¿me puedes escuchar? Hola, Sahilis. ¿Tienes alguna duda al respecto? Bueno, mientras Sahilis logra mejorar su acceso a sus audífonos,
Entonces, ya nos contestó. Entonces, vamos a ver qué duda tiene ella. Esperemos. Ok, Sahilis. ¿Tienes alguna duda, Sahilis, al respecto a lo que lo que hablamos? Muy bien, Sahilis. Es una pregunta muy importante. Entonces, como te comentaba al principio, como les comentaba a ustedes al principio, el creativo o la persona creativa no se hace solita, o sea, es decir, no sobrevive en un clima laboral que no sea adecuado. Entonces, ¿cómo debe ser ese clima laboral? Ese clima laboral debe ser en el que puedan eh, integrar sus ideas, en el que hayan personas colaboradoras, en el que tengan no jefes sino líderes que los motiven constantemente, que les permitan hablar, que les brinden retroalimentación frecuentemente, que de cierta manera estén frecuentemente motivando esa creatividad, ese factor, esa habilidad. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta o que debe tener en cuenta el jefe de talento humano para que una persona sea un grupo o pertenezca a un grupo creativo es el clima laboral. Debe hacer que su clima laboral sea adecuado. Si de cierta manera en la empresa no hay un clima laboral adecuado, entonces lo que tiene que hacer es empezar a persuadir a sus líderes, empezar a persuadir a las personas, a los líderes que están a cargo de colaboradores, para que generen ese cambio respecto de jefe a líderes, a fin de que empiecen a hacer cultivo de personas creativas y que generen climas laborales favorables y adecuados en pro de que hayan mejores procesos relacionados con la creatividad. Entonces, después de que ya tengas instaurado un clima laboral adecuado, entonces viene la otra parte. ¿Cómo yo hago para que mis colaboradores desarrollen esas habilidades? Entonces te voy a hablar desde el área como tal. ¿Qué puedes hacer? Actividades de bienestar que incluyan el desarrollo de esas habilidades creativas. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, que de vez en cuando les pongas un ejercicio en el que ellos planteen una nueva estrategia que mejore un cierto proceso de su área, ¿sí? Del área que manejan, sobre todo los líderes. Si quieres ir a los colaboradores como tal, entonces, ¿qué crees eh, qué, qué- qué estrategias creen ellos que pueden cambiar en los procesos para la mejora de sus propias funciones? Sí, de la mejora de la elaboración de sus propias funciones, de la resolución de sus propios problemas del día a día. También puedes hacer uso, por ejemplo, de, digamos que actividades relacionadas con la integración entre líderes. Entonces, como esos líderes, digamos que experiencias exitosas que ellos hayan tenido en cuanto a cómo han hecho que su equipo sea más creativo. Entonces, reunión de líderes, entonces ya cuando se comentan esas experiencias exitosas, es muy posible que entre ellos se generen recursos, herramientas o inclusive estrategias para que se generen mayores habilidades o se potencien las habilidades de creatividad en los colaboradores que ellos tienen y en ellos mismos como líderes. Y finalmente puedes hacer uso ya digamos, en tus charlas de bienestar, de capacitación, de actividades como por ejemplo,
sacarlos un poco de su zona de confort, de su pensamiento tradicional y convencional. Por ejemplo, una actividad que tiene que ver como si actividades como de adivinanzas. Si tú eres si tú vas manejando un bus y se suben 40 personas, ¿de qué camisa era de qué color era la camisa de la persona que iba manejando el bus? Entonces ahí tú como que sacas de contexto la persona pues para poder sacar adelante esta habilidad. Entonces la sacas un poco de lo convencional y ya, por ejemplo, ahí la respuesta es el color era el color de la camisa mía, pues porque yo iba manejando el bus. Entonces, ¿qué color tiene mi camisa? Amarilla, un ejemplo. Entonces, ya lo sacas de lo convencional. Por ejemplo, está el otro ejercicio de que tienes 5 palitos y tienes un cuadrado y quieres hacer un 3. Entonces, cómo debes mover los palitos para poder? Entonces, son ejercicios que ayudan a que vayas más allá de que pienses más allá de lo convencional. Entonces, eso es importante, que ayudes a que tanto líderes como colaboradores, eh, tanto líderes como colaboradores mejoren sus habilidades, a que se vayan de su zona, a que empiecen a salirse un poco de su zona de confort, que empiecen a mejorar su capacidad de asombro, su curiosidad, su manera de ver las cosas, que se pongan unos lentes distintos para ver el entorno, el contexto, que se pongan en los zapatos de sus colaboradores, en los zapatos inclusive de los dueños de la empresa a fin de tener una visión más compleja del entorno y empiecen a generar nuevas ideas. Porque cuando uno mira qué está pasando con el entorno, con el contexto, empieza a generar nuevas ideas, nuevas estrategias, es muy posible que se desligue de lo convencional y empiece a ser un poco más creativo, a generar nuevas estrategias, a generar nuevas alternativas que ayuden y que contribuyan a que la persona se salga de su zona de confort. Entonces, veo que llegó Mayra Alejandra, que entró a nuestra videoclase. Mayra Alejandra, ¿tienes alguna duda? O mejor dicho, ya hablamos respecto a los módulos anteriormente que desarrollamos en la primera actividad. En cuanto a lo que trabajaste, las actividades que trabajaste, lo que leíste, ¿tienes alguna duda respecto a eso? ¿Me escuchas, Mayra? ¿Tienes alguna duda respecto a lo que tiene que ver con la teoría, o mejor dicho, con lo que tiene que ver con lo que desarrollamos en el módulo uno? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mayra? Bueno, la creatividad, acá les voy a hacer alguna apreciación. La creatividad es un aspecto o es un factor supremamente importante en la empresa, ya que si ustedes se dan cuenta, eh, lo que tiene que ver con la globalización nos ha, digamos que, ha hecho que las empresas empiecen a modificar sus estrategias y no solamente estrategias comerciales. Como vieron anteriormente, eh, es todo. Es el manejo del talento humano, son las estrategias de venta, son las estrategias que tiene. Ah, bueno, ok, Mayra. Si está todo claro, entonces no hay ningún problema. Sailis, ¿tienes otra inquietud? ¿No? Ok. Entonces, eh, esto hace que las empresas, de cierta manera, tengan que o modificar o cambiar o morir. Morir quiere decir que tengan que cerrar completamente su empresa porque ya no van a ser competitivas a nivel global.
ya no van a estar vigentes dentro de, pues, del mercado. Dentro del mercado ya no van a estar vigentes. Ah, bueno, Sagilis dice, mi retroalimentación es que es importante la creatividad en la empresa porque brinda espacios para contribuir a la motivación laboral. Sí, señora. Como lo veíamos anteriormente, la motivación es un factor importantísimo en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque es que si yo no tengo interés, yo no tengo la emoción para poder hacer mi tarea, es muy posible que yo vaya a hacer las cosas simplemente porque me la mandó el líder, porque son mis funciones, porque es lo que dice en mi contrato, pero no porque yo quiero ayudar a que esa empresa crezca, a que esa empresa se mantenga vigente, a que con mi trabajo las cosas mejoren. Entonces, es eso, ese factor de la motivación es súper, súper importante. La motivación laboral. Sobre todo lo que tiene que ver con la emoción. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que haya empatía en mi grupo de trabajo? ¿Cómo yo puedo hacer como jefe de talento humano generar empatía en mi grupo de trabajo? ¿Cuáles son esas estrategias que puedo utilizar para poder hacer que haya una comunicación asertiva en mi grupo de trabajo? Porque la empatía generalmente se parte de eso, de la emoción. Entonces, pues ahora yo los invito a la próxima eh, videoclase, que será el próximo 7 de octubre a las 9 de la mañana, el sábado. Espero que estén más vinculados, o digamos, más estudiosos vinculados. Ah, bueno, tú hablas, Agiles, de que actualmente a veces es un poco complicado y se debe implementar las estrategias, ya que aún tenemos empresarios con las ideas de antes. Sí, señora, a veces es muy, muy complicado implementar este tipo de estrategias, pero entonces, ¿cuál es como el factor importante allí? Saber persuadir, hacer uso como jefe de talento humano de la inteligencia emocional. Entonces, a enseñarle al empresario. Mira, digamos, ponerle ejemplos de las empresas grandes a nivel que han crecido, que han sido pequeñas, pero que han crecido. Entonces, ¿cómo son estas? Entonces, sí, exacto, para lograr competitividad. ¿Cómo son estas? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué estrategias han utilizado para poder llegar a donde están? Entonces, por ejemplo, eh, actualmente se está utilizando mucho lo del trabajo y la felicidad en el trabajo, perdón, y se está utilizando mucho lo del teletrabajo. Entonces, ¿en qué beneficia a esas empresas y cómo las ha beneficiado y cómo ha hecho que esas empresas crezcan, que se mantengan vigentes en el mercado laboral y cuáles podrían ser a futuro esos beneficios para la empresa y cómo están ligados a la misión y a la visión de la empresa para que el líder empiece a decir, qué interesante, qué interesante. Em, de cierta manera, eso es lo que yo espero que se haga en mi empresa y es lo que yo espero a futuro. Entonces, es una manera de persuadir, haciendo uso de los resultados de otras empresas. Cómo esas otras empresas han podido llegar hasta donde están y cuáles son las estrategias que han utilizado. Y pues, se dan cuenta, digamos, Google, Alpina, Sura, todas esas empresas han utilizado las nuevas estrategias y están pendientes de todo lo que se genera en la actualidad, porque es que recuerden que todas las generaciones no son iguales, entonces están las millennials, los centennials, vienen con otras, digamos, el cliente al que va dirigido la empresa o el producto o el servicio está atravesado por la cultura, está atravesado por la sociedad, entonces vienen otras maneras de aceptar productos y servicios. Por ende, es muy importante que se persuada desde allí, desde contextualizar al empresario, desde contextualizar a mi líder, para que entienda por qué es importante generar estos nuevas maneras de ver el talento humano. Porque es importante, porque es relevante y en qué puede afectar o no afectar a la empresa a futuro o inmediatamente. Entonces, espero que tengan un buen fin de semana, espero que les haya quedado claro todo, las espero el próximo 7 de octubre a las 9 de la mañana, como siempre, los sábados. Eh, eh, que pasen un muy buen fin de semana. Entonces, hasta luego, fue un gusto estar comunicada con ustedes y
y pues esto ha sido siempre con mucho gusto, a fin de que ustedes tengan la facilidad de, de integrar todo el conocimiento que se quiere y pues la finalidad es que ustedes apliquen este conocimiento. Gracias a ustedes, que estén muy bien y muchísimas gracias y todo es con mucho cariño. Que estén muy bien. Hasta luego.